Buen día. Muchas gracias a la doctora Cecilia Recalde y a la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado por esta invitación que me permite encontrarme con viejos colegas de la Procuración que hacía bastante que no veía y por la oportunidad de referirme a la reforma constitucional de 1994 frente a los nuevos colegas que representan hoy la orgullosa tradición de la abogacía pública argentina. La Convención Constituyente fue una experiencia extraordinaria de convivencia democrática, estímulo intelectual e intensidad política, y seguramente mis comentarios reflejarán esa vivencia. Las constituciones están hechas de política, no de palabras. El esfuerzo constitucional es una práctica social que consiste en convertir relaciones políticas, que son relaciones de poder, en relaciones jurídicas, que son relaciones de derecho, y mediante esa conversión someter el poder al derecho. De eso tratan las convenciones constituyentes. De eso trató nuestra Convención Constituyente de 1994. En aquellos años del fin del siglo XX hubo grandes cambios en las relaciones de poder. A nivel mundial, la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría y la desaparición del Imperio Soviético como actor y como modelo. Y en la Argentina, la recuperación democrática había puesto fin a un largo ciclo de 17 años de gobiernos militares, con solo una interrupción de 35 meses en los 70. La cuestión de la reforma constitucional viene de esa recuperación. Tanto la Unión Cívica Radical como el Partido Justicialista la habían incluido en su plataforma electoral de 1983. El presidente Alfonsín la impulsó a través del Consejo para la Consolidación de la Democracia, incluyendo la reelección presidencial. Pero las circunstancias económicas le impidieron llevarla adelante. Para 1993, la acción del gobierno del presidente Menem se valoraba positivamente. En 1992, la opinión pública estaba 45% a favor de la reforma constitucional, pero el 44% en contra de la reelección. Para 1993, ya las mediciones eran distintas. 74% estaba a favor de la reforma y 58% a favor de la reelección. El análisis convencional, en el sentido habitual, tiende a centrar todo el proceso preconstituyente en la pretensión del presidente Menem de lograr su reelección. Creo que esa interpretación reduccionista está equivocada y discrepo con ella. La reelección, si bien estaba presente, fue un incentivo y no el único de los que impulsaron el proceso reformista. Esa perspectiva reduccionista suele destacar también la media sanción del Senado de un proyecto de ley que declaraba la necesidad de la reforma y de un decreto convocando a un plebiscito no vinculante sobre el tema, ambos de octubre de 1993. Pero lo cierto es que ni una cosa ni la otra tuvieron andamiento y, aunque esas estratagemas atrevidas existieron, su eficacia causal estuvo lejos de ser determinante. Por la misma época, al asumir como presidente de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín había expresado su predisposición a aceptar la reelección dentro de una reforma más amplia. Sus palabras fueron las siguientes: ¿a quién le importa la reelección si ese escenario utópico fuera posible? Fue la persuasión social de que la transición democrática argentina requería una culminación de ese nivel lo que da razón de una convención constituyente en la que estuvieron representados 25 partidos políticos, en la que se presentaron 1.593
proyectos de reforma, que tuvo 11 comisiones temáticas, que realizaron 51 reuniones y produjeron 34 despachos, y una comisión de redacción que realizó 25 reuniones y produjo 17 órdenes del día. Una convención que realizó 38 sesiones plenarias, algunas de las cuales duraron varios días, para finalmente sancionar, trascendiendo largamente la cuestión de la reelección, casi un centenar de modificaciones al texto histórico. Lo que sí tuvo una función causal determinante fue la constitucionalismo. Ganó 17 de los 24 distritos electorales del país, incluida la capital federal, logrando el resultado más alto de su historia en elecciones de medio término, con el 43.47%, obteniendo 66 de los 127 diputados nacionales en disputa. Por su parte, la Unión Cívica Radical ganó 4 provincias, con el 30.23%, obteniendo 41 diputados. Los otros partidos obtuvieron porcentajes de un dígito bajo o menos. Este resultado, por un lado, incentivó la iniciativa reformista de Menem, reelección incluida, y por el otro, persuadió a Alfonsín de no oponerse y arriesgarse a perder, sino crearse una oportunidad para incluir los cambios que había propuesto el Consejo para la Consolidación de la Democracia durante su gobierno. Se desarrolla así, entre estos dos excelentes políticos profesionales, un juego que no es de suma cero, sino un juego en el que hay ganancias de cooperación de ambos jugadores y se llega a un equilibrio conveniente para los dos, lo que en teoría de juegos se llama un equilibrio de Nash, una situación en que la estrategia de cada jugador es la más racional dada la estrategia del otro. Otra vez, la interpretación convencional que ve en el acuerdo una aceptación resignada de Alfonsín es equivocada. Tanto el líder radical como Carlos Menem vieron con claridad la oportunidad, la aprovecharon hasta el límite y se comprometieron activamente con ella. Eso le dio la energía política e intelectual a un proceso explosivamente democrático que comienza con la declaración de ambos del 14 de noviembre de 1993, en que anuncian el inicio del proceso de reforma constitucional. A partir de ahí empieza otra tarea, la labor de los equipos jurídicos de ambos partidos, que elaboran los contenidos de la reforma, que finalmente los dos líderes aprueban el 13 de diciembre. Estos 3 documentos constituyen lo que conocemos como el Pacto de Olivos. Sobre esa base, el Congreso sancionó la ley de convocatoria. Se eligieron los convencionales el 10 de abril de 1994 y el proceso de reforma quedó en marcha. Las constituciones están hechas de política, pero el derecho constitucional no. El derecho constitucional está hecho de proposiciones científicas. Voy a hacer ahora un muy breve encuadre en ese sentido. La reforma constitucional de 1994 se asentó en un triple consenso. Un consenso político, la reafirmación del compromiso democrático y la reforma constitucional como consolidación de la transición. Un consenso programático, la ampliación de los derechos individuales y sus medios de tutela, la ampliación de ciertas prerrogativas económicas para las provincias y la incorporación de algunas instituciones del constitucionalismo europeo. Y un consenso metodológico que dejó abiertos a la discusión todos los temas y su incorporación o no en manos de los constituyentes según la regla de la mayoría, aunque había un núcleo que debía ser votado en conjunto. Este triple consenso está en los documentos del Pacto de Olivos y en la ley de convocatoria,
En el desarrollo de la Convención, el debate, los acuerdos y aún las discrepancias, algunas de ellas de muy alto voltaje, se encarrilan dentro de ese cauce que yo he llamado el paradigma de Olivos. En teoría de la ciencia, un paradigma es un conjunto de supuestos, instrumentos, técnicas y aún creencias que funcionan como referencia común de un determinado colectivo intelectual. Es un conjunto de compromisos entre los miembros de ese colectivo que provee los criterios para determinar qué problemas pueden ser abordados y qué métodos son legítimos para tratarlos. Los miembros del colectivo pueden coincidir en la identificación del paradigma, pero discrepar en su interpretación. Lo que estoy sosteniendo aquí es que los tres consensos han funcionado como paradigma de los que participaron en el proceso de la reforma. Primero, en el grupo de técnicos, tanto radicales como peronistas, que trabajaron en los documentos preconstituyentes. Y después, en los convencionales constituyentes de todos los partidos que en Santa Fe y Paraná debatieron y sancionaron la reforma del 94. La Convención de 1994 introdujo 91 cambios en el texto histórico. Agregó un nuevo capítulo, modificó 17 artículos, agregó 19 artículos, modificó 29 incisos, agregó 8 incisos e incluyó 17 cláusulas transitorias. El preámbulo no se tocó. En la parte dogmática, el capítulo primero, Declaraciones de Derechos y Garantías, no se modificó. Se agregó un capítulo segundo, Nuevos Derechos y Garantías, que incluye 10 temas. En la parte orgánica, Autoridades de la Nación, se incluyeron la mayoría de las reformas, que incluyen 19 temas. Las distintas innovaciones han tenido un desempeño dispar. Algunas funcionaron razonablemente bien, otras extraordinariamente bien, pero hay algunas de las que no se puede decir lo mismo. Los tres consensos del paradigma de Olivos han tenido eficacia despareja. El consenso político se ha mantenido con solidez y ha provisto a los otros dos un criterio de racionalidad para el desarrollo de las instituciones y la solución de los conflictos. El consenso metodológico funcionó muy bien en la tarea constituyente, pero en lo propiamente constitucional quizás llevó a exagerar las expectativas y a requerir mayorías muy difíciles de lograr, como para la designación del defensor del pueblo, o directamente imposibles, como para la ley convenio de coparticipación federal. Finalmente, el consenso programático permitió generar aportes eficaces en la ampliación de derechos y prerrogativas, pero la incorporación de instituciones del constitucionalismo europeo no tuvo una eficacia similar. Y no por razones subconstitucionales, como serían defectos de implementación, falta de cumplimiento por las autoridades o contingencias políticas, sino por razones propiamente constitucionales. El parlamentarismo, los organismos externos de control, los organismos extrapoder son inconsistentes con la división republicana de poderes y los checks and balances como mecanismo de control recíproco. Ha sido la lógica propia de nuestra Constitución Nacional la que ha resistido, y desde mi punto de vista debemos felicitarnos por ellos. La literatura reciente ha propuesto 4 factores como base de una métrica para evaluar el desempeño de las constituciones: la legitimidad política, la resolución institucional de los conflictos, la limitación de los costos de transacción y la creación de bienes públicos. Nuestra Constitución reformada, la nota más alta la alcanza en el primero de los parámetros indicados. Aunque los estudios de opinión muestran una muy baja valoración de todas las instituciones, en ese contexto, la Constitución Nacional goza de una sólida legitimidad. Es la única referencia común no afectada
por la fractura y el desencanto de esta sociedad. En el segundo de los parámetros también alcanza una calificación satisfactoria. Los conflictos políticos se han canalizado institucionalmente y el ejemplo más importante es la solución de la crisis del 2001. En el tercer parámetro, la reducción de los costos, los resultados han sido diversos, pero es en el cuarto parámetro en el que la Constitución reformada ha sido capaz de crear y de producir un bien público de extraordinario valor que se proyecta hacia el régimen político en su conjunto. Es la legitimidad de la Constitución Nacional la que sostiene la democracia argentina, afectada por debilidades que todos conocemos. Esa es una contribución trascendente de la que, como Convencional Nacional Constituyente Mandato Cumplido, me siento particularmente orgulloso. Muchas gracias.